Eso. Sí. ¿Entendieron entonces que esta situación del por qué la Tierra, la Tierra gira, vamos a colocar acá y ponerlo, la Tierra tiene un camino, pero ese camino, la Tierra, por ejemplo, no se va lejos del Sol, sino que tiende a seguir una trayectoria alrededor del Sol. ¿Por qué es que hace la Tierra eso y por qué no es que la Tierra se escapa de su órbita? Porque el Sol está deformando el espacio-tiempo. Y esta deformación cóncava que se forma ahí es lo que le pasa, digamos, aquí al patinador, ¿cierto? Por eso un patinador utiliza las pendientes para poder patinar y desplazarse y moverse. Lo mismo pasa con la Tierra. La Tierra por eso es que la Tierra no se escapa siguiendo en línea recta una trayectoria en línea recta, sino que más bien mantiene un movimiento circular, parabólico alrededor del Sol. Por esa deformación que se da acá del espacio. Por eso la Tierra gira alrededor del Sol y no escapa a la órbita del Sol, a la fuerza gravitacional del Sol, manteniendo su órbita elíptica alrededor del Sol. Bien, entonces les quedó claro lo que es la fuerza. Fuerza dice que es, peso. Peso dice que es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos y que es proporcional a la masa de cada cuerpo. No solamente de la Tierra, porque también el Sol ejerce una fuerza gravitacional sobre la Tierra, ¿verdad? Pero en este caso, cuando hablamos de peso, nos referimos a todos los cuerpos que están cerca de las inmediaciones de la superficie terrestre. Y bien, es como cuando tiramos una cohete y cae directamente al sol otra vez. Sí, claro, porque pasa exactamente lo mismo que estamos hablando aquí. Si nosotros tenemos acá, déjenme cambiar el color. Imagínense que nosotros tenemos acá una manita de una persona. Entonces, la persona viene y lanza, por ejemplo, una moneda. Uy, tengo que hacer esto más grande para poderlo dibujar bien. Vamos a ver. Vamos a ver con un lápiz mejor. Sí, con lápiz. Entonces, si una persona viene y lanza una moneda, lógicamente esa moneda no se va a quedar ahí suspendida como por arte de magia. ¿Qué es lo que le va a pasar a esa moneda? No se va a quedar ahí suspendida, sino que esa moneda en algún momento va a caer. Ahora, ¿por qué es que cae? Precisamente por influencia de la gravedad. Ahora, yo sé que esa moneda tiene un peso. ¿Y qué es el peso? La masa, el peso vendría a ser la masa de esa moneda
por la influencia de la gravedad de esa moneda. Recuerden que es la gravedad la que tiene dirección. Entonces la masa de la moneda, digamos que la masa pueda tener, qué sé yo, unos 20 gramos. 20 gramos de masa. Y que se multiplique por la gravedad, que en este caso la gravedad siempre es una constante. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que no cambia, que siempre es lo mismo. La constante de gravedad, en este caso que no cambia, siempre la gravedad tiene un valor científicamente ya calculado de todo cuerpo cerca de las inmediaciones de la superficie terrestre, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces ese 9,8 metros por segundo al cuadrado sería el caso de la masa de esa moneda. Pues para calcular el peso de esa moneda sería multiplicar 20 por 9,8. Entonces diríamos acá 20, que es los gramos de eso, por 9,8. Igual, entonces esto sería, para este caso en particular, ay, calculadora, ¿cuánto fue que dio? 20 por 9, ay no, me equivoqué, serían 20 por 9,8 por 9,8 es igual a 196. En este caso sería igual a 196. Pero ¿por qué no me quiere escribir? Vamos a ver. Sería 196 gramos, en este caso, por metro por segundo al cuadrado. Aquí solamente se tendría que hacer una recomendación: pasar estos gramos que están acá a su equivalente en kilogramos, porque las unidades de peso son unidades conocidas como newton, y los newton son unidades de kilogramo, metros sobre segundo al cuadrado. Y en este caso, este kilogramo que está acá, estos kilogramos no están en kilogramos, acá son 20 gramos. Entonces lo idóneo es pasar 20 gramos a su equivalente en kilogramos, en las conversiones que nosotros les habíamos enseñado a hacer a ustedes. Que digamos, convertimos esto en una fracción. Entonces para eliminar gramos, colocamos gramos abajo. Si eliminamos gramos, es para encontrar kilogramos. Y yo sé que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, 20 por 1 me da 20. Y 1 por 1000 me da 1000. Las unidades que quedan aquí son kilogramos, porque son las que no se cancelan, y gramos se cancelan. Y agarraríamos entonces, en este caso, 20 y lo dividiríamos entre 1000. Vamos a ver, 20 y lo dividimos entre 1000. Igual esto me da 0,02 y me quedan aquí kilogramos. Vamos a ver, 20,02, kilogramos. Y ahora sí, ya teniendo esto, decimos, bueno, peso es igual al producto de la masa por la gravedad. El peso de la moneda es igual a la masa de la moneda, que ahora sí está representada en kilogramos de forma correcta, que sería 0,02 kilogramos,
por la gravedad, que es una constante, 9,8 metros por segundo al cuadrado. El peso de la moneda sería, tenemos entonces 0,02 por 9,8 igual, entonces aquí me daría un valor de 0,196, ok. Entonces aquí sería un valor de 0. No sé por qué no aquí está queriendo 0. A ver qué es lo que pasa acá, que no me quiere dejar de escribir. Ok. No me deja. Ah, caray, ¿qué será? Control D. No me quiere dejar escribir y no sé por qué. El valor quedaría ahí, entonces. Ya sé, es esto de aquí. Sí, claro. Es que son tantas cosas que se me olvidan a veces. Entonces, 0,196. Y me queda aquí en valores de kilogramos, metros, kilogramos de kilogramos, metros de metros y segundo al cuadrado de segundo al cuadrado. Entonces, esta sería la solución real de este problema. Ok, díganme si tienen alguna dudita ahí. No, profe. No, profe. Bien, chiquillos, entonces No, profe. ya para el día de hoy yo creo que más bien me excedí, me emocioné. Ustedes tenían lecciones ahorita con otro profesor más tarde. Sí, profe. Las de 3 no. Bueno, entonces chiquillos, ya con esto ya nosotros damos por terminada toda la materia. Voy a ver, bueno, me faltaría hablar sobre esto la próxima lección. Entonces apúntenme ahí que la próxima lección nada más hable sobre las propiedades específicas de la materia y que les ayude un poquito a hacer esto de la práctica para verlo la próxima lección. Por el día de hoy yo creo que estaríamos muy bien. Que me les vaya bien y cuídense mucho. Hasta luego. Voy a pasar lista, no, Hasta no se luego, me profe. vayan hasta que pase lista. Se me había ido ese pequeño gran detalle. Vamos a ver. Antes de que se me vayan, tengo que... Chao, mi cielo, que le vaya bien. Entonces, descargar lista de asistencia. Y entonces, ahora sí, chiquillos, que Diosito me los bendiga. Cuídense mucho. Chao, bueno, profe. Sé que esta parte de la densidad, entonces, es la cantidad de masa. Esta M lo que quiere decir es masa. Y esta V lo que quiere decir es volumen. Ok, yo creo que ustedes ya saben que la masa nosotros la medimos en unidades de gramos o en unidades de kilogramos. En el sistema internacional nosotros la vamos a medir como kilogramos. Sin embargo, para medir sustancias que son muy pequeñas, generalmente la masa habitual que se utiliza en la industria son los gramos. En la materia pasada nosotros habíamos hablado de lo que era el volumen. Voy a representarlo aquí otra vez. Digamos que yo tengo en la lección pasada, yo les expliqué el volumen como que si yo estuviese hablando de un cubo. Este cubo, por supuesto, ocupa un lugar en el espacio.
Vamos a repasar eso de lo que es volumen. El volumen lo habíamos definido como el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Lógicamente yo les estoy dando tiempo para que ustedes también hagan esto en sus cuadernos de ciencias y lo tengan ahí. Entonces el volumen es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Pero si estamos hablando de un lugar, es lógico pensar que ese lugar tiene una dimensión. Entonces, este cubito que está acá tiene 3 dimensiones. Una que viene a lo largo, una que viene al fondo y una que va hacia lo alto. Entonces, estas dimensiones pueden ser que sean en centímetros o en metros o en kilómetros o en cualquier unidad de longitud, Pensemos, por ejemplo, que en este caso estamos hablando de que lo estamos representando solamente en centímetros. Entonces, pensemos que de aquí, de este punto a este punto, este cubito mide cierta cantidad de centímetros, que de este punto a este punto mide cierta cantidad de centímetros y que de este punto a este punto mide cierta cantidad de centímetros. Pensemos que, digamos, aquí hay 2 centímetros, desde ese punto a ese punto, también aquí 2 centímetros y también aquí 2 centímetros. Entonces, si yo quisiera calcular el volumen de ese cuerpo, para calcular esa V, yo tengo que agarrar esos 2 centímetros de esta primera dimensión y multiplicarlo por estos 2 centímetros de esta segunda dimensión y multiplicarlo por 2 centímetros de esta tercera dimensión. Entonces, el volumen, si representa el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio, se traduce en hacer la multiplicación de esos valores. Entonces tendríamos en este caso, para este caso en específico, tendríamos 2 de este 2 por 2 de este 2 por 2 de este 2. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Entonces vamos a ver. 2 por 2 por 2 igual 8. Entonces aquí tendría un volumen de 8 centímetros. Pero observen que aquí esto se representa de esta manera. Aquí en esta parte está 1 centímetro, aquí está 1 centímetro y aquí está 1 centímetro. Entonces por eso se dice centímetro a la 3. El volumen son entonces unidades que miden distancia. Pero que lo miden al cubo. ¿Por qué? Por esta razón. Bien, tuve que explicar todo eso que habíamos visto la lección pasada para dejar bien en claro entonces qué son las unidades de volumen. Pero ahorita, para poder entender lo que es densidad, tengo que entender las unidades de masa. Entonces, la masa, esta M que está aquí representa masa. La masa nosotros la medimos en kilogramos o la medimos también en gramos. Entonces imaginémonos que en este cubo cuyo volumen es de 8 centímetros cúbicos, hay 2 partículas. Cada una de esas partículas tiene una masa de 1 gramo. Entonces, si yo les pido calcular, por ejemplo, un problema aquí, calcule
la densidad del cubo 1, numerado con 1, digamos que este sea el cubo número 1. Si yo les pido que calcule esa densidad del cubo 1, entonces tienen que aplicar esta fórmula. Densidad es igual a m con este ganchito que quiere decir masa, dividido entre el volumen. Y tienen que sustituir entonces los datos. Hay dos partículas, cada una de esas dos partículas en ese cubo tiene una masa de 1 gramo. Entonces, una partícula más otra partícula son en total 2 partículas. Y esa masa de esas partículas se miden en gramos. Entonces, 2 gramos. Dividido entonces entre el volumen en donde están inmersas esas partículas. Y el volumen, como ustedes vieron, en este caso sería de 8 centímetros cúbicos. Entonces colocamos aquí 8 centímetros cúbicos. Ahora, siguiendo la realización del problema con la calculadora, tendríamos entonces visualización. Vamos a hacer la básica para que no sea tan complicada esta calculadora. Entonces tendríamos 2, vamos a primero borrar acá, sería 2 dividido entre 8, 0,25. Entonces esto aquí me daría 0,25. Pero 0,25 ¿qué? Acuérdense que la densidad, según la definición de densidad es la cantidad de masa en gramos que tiene un cuerpo por unidad de volumen. Y el volumen, ustedes saben que tienen unidades de distancia al cubo, que en este caso las unidades de distancia que estamos utilizando son los centímetros cúbicos. Entonces, este sería la densidad de ese primer cubo. Necesito que me digan aquí por el momento si tienen alguna duda con lo que acaba de explicar. ¿Dudas con lo que acaba de explicar? Ok. No, profe. Qué dicha. Entonces vamos a ver esta otra cosita. Imaginémonos ahora que yo ese cubo yo lo cambio. Y voy a colocar aquí, ay, me equivoqué. Un toquecito. Es que hace poquito le cambié unos comandos al teclado mando. Entonces estoy acostumbrándome apenas a ello. Okay. Y vamos a ver. Digamos que yo tengo un segundo cubo, chiquillos. Vamos a dibujarlo acá. Digamos que yo tengo un segundo cubo. Voy a acomodar esto un poquito para poder hacerlo. Digamos que venga así. Digamos que este segundo cubo tiene exactamente las mismas características del cubo anterior. Voy a borrar aquí un poquito para que no se vea tan feillo. Tiene las mismas características del cubo anterior, en donde sabíamos que medía también 2 centímetros de este punto a este punto, que medía también 2 centímetros de este punto también a este otro punto, y que medía también 2 centímetros de este punto a ese punto. Entonces de acá a acá mide 2 centímetros, de acá a acá mide 2 centímetros, y de aquí a acá también mide 2 centímetros. Bueno, pero digamos ahorita, hagamos la suposición de que aquí no hay 2 partículas, sino que hay 1, 2, 3, 4 partículas. Si tomamos el mismo ejemplo de que cada partícula tenía una masa de 1 gramo,
Entonces, ¿qué pasaría si yo les pidiera que calcularan nuevamente, calculen la densidad del cubo 2? Entonces, nuevamente tendrían que implementar la formulita de densidad, que la densidad es igual a la cantidad de masa por unidad de volumen. En este caso específico, en el primer caso era del cubo 1, la densidad del cubo 1. Ahora vamos a calcular la densidad del cubo 2. En el caso de la densidad del cubo 2, ya no va a ser 2 gramos o 2 partículas, en el sentido de que cada partícula tenía una masa de 1 gramo, y si hay 4 partículas, entonces sería 4 gramos, por haber 4 partículas de 1 gramo cada una. Entonces la masa en este caso del cubo 2 sería de 4 gramos, porque hay 4 partículas dentro de ese cubo. Y ese cubo tiene un lugar que ocupa en el espacio, que ya habíamos visto cómo era que se calculaba. Entonces en ese caso, aquí colocamos que son 8 y 8 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que el volumen es el lugar que ocupa un cuerpo, y ese cubo en particular, para calcular el lugar que ocupa en el espacio, es decir, su volumen, es tomando en cuenta 3 dimensiones. Una dimensión de ancho, una dimensión de fondo y una dimensión de alto. Y al multiplicar esas 3 dimensiones, 2 por 2, 4 por 2, 8, me dan 8 centímetros. 1 centímetro, otro centímetro, otro centímetro, entonces centímetro cúbico. Bien, ahí tendríamos la explicación del por qué aquí tengo 4 gramos y el por qué tengo 8 centímetros cúbicos. Sin embargo, tenemos nuevamente que utilizar la calculadora, y entonces decimos, en este caso tenemos 4 dividido entre 8, eso me va a dar 0.5. Entonces me va a dar 0,5. Pero 0,5 ¿qué? En este caso, recordemos que las unidades de densidad son unidades de gramos entre unidades de distancia como centímetros al cubo. Entonces en este caso sería 0,5 gramos por centímetro cúbico. También tengan en consideración otra cosita. ¿Hay alguien que me quiera preguntar algo? Hasta el momento todo está bien acá. Las unidades entonces de densidad, las unidades de densidad son, nuevamente, densidad, son unidades de distancia, como dice aquí a la 3, pero al cubo, combinadas con las unidades de masa, que en este caso puede ser unidades de masa, que en este caso puede ser entonces masa, puede ser gramos, puede ser kilogramos, y distancia puede ser milímetros, puede ser centímetros, o puede ser kilómetros, o puede ser cualquier cantidad pero al cubo. Denme un momentito, chiquillos, mamita pura vida. Ya colgó. Bueno, es que era mi mamá. Entonces, por ver si pasó alguna situación. Entonces, no sé si estamos claros con esto de acá. Si tienen alguna duda con respecto a esto, ustedes me dirán. No, profe, no tengo ninguna duda. Para calcular para calcular la densidad del cubo se divide la masa entre el volumen. Se divide la masa entre el volumen, y hay que tener cuidado con el volumen, porque el volumen
son dimensiones de distancia, pero como dice esto, a la 3. Por esto que yo les expliqué acá de digamos, las 3 dimensiones que estaban ahí, que se multiplicaban entre ellas. ¿Y por qué les explico eso? Porque ciertamente aquí en la teoría va a venir un problema en donde vienen los cubitos acá y ustedes van a tener que sacar la densidad de cada uno de esos cubitos a partir de esta información que yo les acabo de explicar aquí. Entonces, con esto de acá, ustedes pueden solucionar esto de aquí. ¿Estamos? Bien, entonces, volviendo a la parte de la teoría donde nos habíamos quedado, vamos a ver. Por acá en esta partecita ya explicamos lo que es densidad. Ahora expliquemos lo que es elasticidad. La elasticidad es la propiedad, bueno, yo no tengo que leérmela acá porque de hecho yo ya sé aquí está lo que es la elasticidad, yo ya me sé la materia, entonces ahí se los voy a ir mencionando, ¿verdad? Que la elasticidad es la propiedad que tiene un cuerpo de deformarse y posteriormente adquirir nuevamente la forma que tenía. La maleabilidad. Maleable es... Sí, perdón. De lo que era elasticidad. Elasticidad. Entonces, vámonos acá. Elasticidad. Es una propiedad física que es específica de ciertos materiales cuando estos se deforman sin romperse y de adquirir de nuevo la forma original cuando se suprime la fuerza que se aplica. Como por ejemplo aquí en el borrador que yo tenía en mis manos, que le apliqué una fuerza, el borrador se deformó, no se reventó o se rompió, y después de que suprimí la fuerza volvió nuevamente a la forma original. Entonces, eso sería entonces lo que es elasticidad. ¿Qué sería maleabilidad? Maleabilidad es cuando yo puedo convertir un metal en láminas. Ductilidad es cuando yo puedo convertir ese metal pero en hilos, como por ejemplo los hilos conductores de cobre de los celulares, de los cables que utilizan ustedes para conectar los celulares a la corriente y que estos se les recarguen. Esos cables internos están hechos de cobre y el cobre es un metal. La propiedad de ductilidad es de todo aquel metal que se puede convertir en hilos. Eso es ductilidad. ¿Qué es tenacidad? Resistencia de un cuerpo a ser roto o a romperse. Fragilidad, pues lo contrario, la facilidad que tiene un cuerpo a romperse. ¿Qué es la dureza? La dureza es la resistencia que ofrece un cuerpo al ser rayado o cortado. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Es la propiedad que tienen los metales como el cable de sus celulares que les acabo de mencionar, que pueden conducir la corriente eléctrica. Y acuérdense que la corriente eléctrica no es otra cosa más que el flujo de electrones. Ahora, la corriente eléctrica es energía, es una forma de energía. También los metales pueden conducir otras formas de energía, como por ejemplo el calor. Las ollas que nosotros utilizamos para hacer nuestros alimentos, lógicamente están hechas de metal y ellas pueden conducir el calor cuando encendemos la cocina de esa forma, por tener esa propiedad de poder conducir tanto la electricidad como cualquier otra forma de energía, como en este caso el calor. Bueno, fragilidad, creo que la repetí aquí por error. Porosidad. ¿Qué es porosidad? Vamos a ver aquí. Porosidad es como cuando ustedes tienen una lija. Se refiere a espacios vacíos.
Dice característica específica de algunos cuerpos sólidos que consiste en presentar poros o espacios vacíos. Por eso cuando nosotros pasamos nuestro dedo sobre una lija, sentimos esa carrasposidad de la lija. Bien, entonces chicos, aquí se les deja algunas situaciones de índole de la vida diaria en donde ustedes pueden experimentar con este tipo de propiedades. Ahora hablemos de otra propiedad conocida, por ejemplo, como impenetrabilidad. ¿Qué es la impenetrabilidad? La imposibilidad de que un cuerpo pueda ocupar el lugar de otro. Eso es la impenetrabilidad. La elasticidad ya la habíamos hablado.